Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron ayer en la madrugada a Argenis Contreras a 20 años de prisión por el asesinato del catedrático Junior Ramírez en el año 2017, luego de casi 5 años en un proceso judicial que se vio alargado por las acciones del imputado principal. En tanto que respecto al ex administrador de la Oficina Metropolitana de Transporte de Autobuses, ONSA, Manuel Rivas, fue descargado de la acusación, así como a la esposa de Argenis Contreras. A los demás acusados, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, le fue ordenado el cese de la prisión preventiva y su puesta en libertad. Analizamos una sentencia que ha levantado encono en diversos sectores, incluyendo a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien cuestionó la jurisprudencia en los casos de corrupción. Para hablar del tema, nos place recibir al jurista y mejor amigo de nuestro magazine y personal de nuestra propiedad, José Martínez Hoppelman. Bienvenido. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Pinky. Muy buenas tardes, don José. Bienvenido. José Leonardo, mire algo. Cuénteme, ayer, primero su opinión, después le digo porque yo estaba despierto y vi las declaraciones de las 3 magistradas y quisiera consultarle algo, pero su opinión de lo que ocurrió ayer con este fallo. ¿Este fallo se puede recurrir, se puede elevar a otra instancia o se va a quedar así? Sí, es una decisión de un tribunal de primer grado, de un tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Es recurrible en apelación bajo los motivos que establece el Código Procesal Penal. Pero es bueno de manera didáctica expresar en qué consistió lo que vimos ayer. El proceso penal inicia con la presentación de una acusación y luego la ponderación de esa acusación en correlación con las pruebas de si resultan suficientes o no, o lo que se llama la etapa intermedia, que es la etapa de instrucción, que ya en este caso pasó hace bastante tiempo. En el juicio, que es donde se exhiben de manera total las pruebas, donde se escuchan los testimonios y se presentan los peritajes y los expertos que hayan participado en la investigación y la instrucción de ese proceso o hayan sido testigos presenciales o secundarios del proceso, el tribunal trata de formarse una verdad objetiva, suficiente y con pruebas que se concatenen unas con otras para poder acreditar la ocurrencia de un hecho de una manera tal que permita, sin ninguna duda, destruir la presunción de inocencia de la que gozan todos los ciudadanos por su sola condición. Entonces, en el día de ayer, el tribunal, luego de ponderar de manera armónica todas esas pruebas y evidencias que presentó el Ministerio Público, entendió que el autor material de ese hecho era el señor Argenis Contreras, no encontrando así responsabilidad para ninguna de las otras personas que fueron sometidas al proceso. Según las consideraciones que he logrado ver, se atribuye el descargo a la ausencia de pruebas en el caso de los atribuibles cómplices al crimen de sangre y al señor Luis Rivas, Manuel Rivas, exdirector de la ONSA, se le atribuye no haber probado el Ministerio Público que tenía conocimiento de los hechos de corrupción que ocurrían en esa oficina metropolitana de transporte, y sí encontró responsabilidad sobre esos hechos a una persona que fungía como director administrativo o financiero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existían pruebas suficientes para establecer que existía corrupción en la ONSA, pero no lograron
satisfacer el requerimiento de la ley en cuanto a la carga probatoria para decir que Manuel Rivas tenía conocimiento de la ocurrencia de esos hechos y que por lo tanto era beneficiario de los mismos, razón por la cual fue absuelto en una decisión de primer grado, y reitero, que pudiera ser variada o confirmada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Una pregunta, Hopperman. ¿Qué tiempo tiene el Ministerio Público para recurrir esta decisión del Tribunal Colegiado de ayer? Es un caso complejo y en el tema de los casos complejos los plazos se duplican. El recurso de apelación de este tipo de decisiones, un momento por favor, creo que tienen un plazo de 30 días para poder recurrir la decisión. Ya eso sería con el duplo del tiempo, ¿no? Hay algunas decisiones que han establecido que este tipo de plazos, como no es tan razonable por la voluminosidad de los casos, se decide otorgar un plazo mayor. Yo no creo que en este caso el Ministerio Público pueda tener un plazo mayor que el que te hemos mencionado. No me cabe la menor duda que con unas declaraciones como las que hemos visto de parte de los mayores directores del Ministerio Público, pues no me queda duda alguna de que la decisión será recurrida. Ahora, una pregunta en aras de explicarle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Cuando se recurre, ¿qué ocurre en ese proceso? Cuando evidentemente el Ministerio Público busca que se conozca de nuevo, pero se conoce de nuevo desde el primer día, o sea, hay que volver a presentar la prueba, todo lo que sabemos, o cómo es ese proceso para recurrir una sentencia en primer grado, como es el caso de la sentencia ayer del caso de Junior Ramírez y los supuestos actos de corrupción en la ONSA. Mire, los motivos del recurso de apelación de la sentencia se encuentran expresamente determinados por el legislador en el artículo 417 del Código Procesal Penal y refiere a violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio, falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia cuando ésta se funde en pruebas obtenidas ilegalmente o incorporadas en violación de los principios del juicio oral, el quebrantamiento o omisión de formas sustanciales de los actos que ocasionen violación al derecho de defensa y la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de las normas jurídicas. Habrá que esperar la decisión íntegra para que el Ministerio Público logre determinar en cuál de esos motivos o si en todos los motivos atacará la decisión buscando su revocación o que la Corte, por contrario imperio, proceda a emitir su propia decisión. Ayer, viendo la argumentación que hacían las tres magistradas, las tres juezas de este tribunal colegiado del Distrito Nacional, una de ellas, la última que habló, ahora no recuerdo, mostraba su preocupación y no creo que lo hacía en aras de justificar lo que después íbamos a conocer, de que se descargaban a todas las personas en el caso ONSA por supuestos actos de corrupción. Creo que más que justificarse esa decisión que habían tomado de manera colegiada y que ellas fundamentaron y argumentaron con sobrados elementos, buscaba llamar la atención a la sociedad toda y sobre todo a una parte del Estado que es esencial para poder castigar a los que infringen la ley, a los que cometen un delito, cometen un crimen, que al final es el legislador que hace las leyes para que se cumplan.
y se pueda juzgar en función de esas leyes. Y yo interpreté, y creo que ellos lo dijeron con mucha locuacidad y mucha transparencia, que no podían hacer malabares, no podían hacer magia, que para que hubiese una verdadera lucha contra la corrupción en el país, tenían que participar todos. Y creo que era el llamado a que los legisladores de una vez y por todas aprobaran el Código Penal. La magistrada decía, es que hay cosas que dicen que no hay manera de encontrarla en el Código Penal y por ende no la puedo juzgar. No sé si me entienden. Usted puede decir, yo me robé este celular y fue de esta manera, pero si eso no está tipificado en el código, no se lo pueden inventar las magistradas, no lo pueden alar por los moños y nadie la puede obligar a juzgar lo que no está escrito por ley. ¿No es así? ¿Qué es lo que quiere decir en términos jurídicos tu planteamiento? A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho penal, por su propia naturaleza, busca describir las conductas que la sociedad entiende que deben estar prohibidas y sancionadas con penas privativas de libertad. Esa descripción fáctica de los tipos penales o de los delitos y crímenes, para llamarle de una manera que la gente lo entienda mejor, debe interpretarse de manera restrictiva, de manera en que mejor beneficie a quien está sometido bajo la acción de la justicia. ¿Qué es lo que sucede, Roberto? La conducta del ser humano no tiene fin, las sociedades avanzan, se desarrollan, y el crimen casi siempre va 2 o 3 pasos delante de la persecución penal. Eso no solamente ocurre en la República Dominicana, sino que ocurre casi en todos los países del mundo que tienen sistemas como el nuestro. Por eso las legislaciones hay que irlas adecuando a los tiempos y irlas adecuando a las conductas que se van tipificando y alertando a la sociedad de nuevas formas de dañar bienes jurídicos protegidos y que deben ser sancionados con penas privativas de libertad. Un ejemplo de ello que viene alertando a la sociedad hace tiempo es el tema de las licitaciones públicas y la presentación en esas licitaciones de maniobras o de artimañas que pretendan burlar los controles establecidos por las leyes para que el Estado pueda tener un sistema de compras transparente, diáfano y óptimo para la mejor forma de utilización de los recursos. Eso hemos visto que ha sido objeto de innumerables cantidades de críticas sociales, incluso hemos llegado a imputar periodística y mediáticamente personas de conductas que como sociedad entendemos que laceran los bienes jurídicos protegidos que intentamos salvaguardar, pero que todavía esas conductas no han sido definidas taxativamente por el legislador en las leyes y que encuentran tropiezos a la hora de ser juzgados en los tribunales y terminan lamentablemente con descargos o absoluciones como las que hemos visto en los últimos tiempos. Eso no quiere decir que el Estado no tenga la necesidad a través del Ministerio Público de seguir persiguiendo los crímenes que entiende que laceran la cosa pública, sino que ese esfuerzo debe ser mancomunado entre todos los entes sociales para lograr definir las conductas que realmente nos importan como sociedad, que sean sancionadas con penas privativas de libertad. Entonces, ese tipo penal o esa conducta que entendemos es inmoral, antiética y lacera los principios de transparencia del Estado y favorece el clientelismo, está en el nuevo Código Penal Dominicano definida, lo que confirma lo que te estoy expresando.